Babilonia, 600 años antes de Cristo. Un rey tirano gobierna impiedosamente hasta que un día se encuentra cara a cara con Jesús. Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel. El evento del libro ocurre en Babilonia, una región gobernada por Nabucodonosor, quien era un tirano orgulloso y cruel que disfrutaba torturando a sus víctimas. Gobernó el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Siria, volvió su atención hacia Egipto, su principal adversario en esa época. Como Judá estaba en el camino, era necesario deshacerse de él para cumplir su ambición de gobernar un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para que un número de jóvenes judíos fueran entrenados para servirle como hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Hananías, Misael y Azarías fueron algunos de los que fueron llevados cautivos. Ellos eran conocidos por los nombres de Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor dio la orden de crear una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debió ser magnífica, tenía 90 pies de altura. Es posible que el rey haya planeado esto para consolidar su poder, reuniendo a todos los niveles de su corte para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua y postrarse para adorarla. Todos los que desobedecieran esta orden corrían el riesgo de ser lanzados en un horno ardiente y ser quemados hasta quedar crujientes. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que él estaba decidido a establecerse, no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad. Sin embargo, 3 de los hombres en la sala no se postraron, aunque todos los demás lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar que soportar la presión social no fue fácil. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos de pie, entre todos los que se postraron y corrieron hasta Nabucodonosor para informar sobre esto. Los celos escurren de sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder a pesar del cautiverio, porque su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Los pequeños funcionarios de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadrac, Mesac y Abednego, y no perdieron la oportunidad de hacerlo. Cuando Nabucodonosor descubrió la situación, inmediatamente se enfureció. Es sorprendente que les haya dado a los acusados una oportunidad de responder a las acusaciones en su contra. Esto puede indicar su consideración por ellos, pero no se equivoquen. El rey solo aceptaría una respuesta de concesión total. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de sus elogios anteriores al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿quién es el dios que puede librarlos de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Daniel capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: Al oír esto, Nabucodonosor se enfureció y mandó llamar a Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos fueron llevados ante el rey, y él les dijo: ¿es cierto que ustedes no prestan culto a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he mandado hacer? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en las manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: «Oh rey Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este punto. Si es así, nuestro Dios a quien servimos es capaz de rescatarnos del horno de fuego ardiente, y Él nos rescatará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, déjalo ser conocido para ti, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen dorada que has erigido». Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. En otras palabras, dijeron que preferían morir en lugar de desobedecer a Dios. Incluso si Él decide dejarnos quemar, aún serviremos al Dios vivo en lugar de tu ídolo muerto. No tiene precio. Prefirieron la muerte a la infidelidad a Dios, y no tenían dudas de que habían planeado la posibilidad de este día por mucho tiempo. Entonces, Nabucodonosor se llenó de furia
y su expresión facial cambió hacia Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces dio una orden para que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. Ordenó a ciertos hombres fuertes de su ejército atar a Sadrac, Mesac y Abednego y arrojarlos en el horno ardiente. Entonces estos 3 hombres fueron atados con sus pantalones, abrigos, turbantes y otras ropas, y fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiente. El comando del rey fue urgente, y el horno estaba extremadamente caliente. La llama del fuego mató a los hombres que llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego, pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron en medio del horno de fuego ardiente aún atados. Entonces el rey Nabucodonosor miró y se sorprendió. Se levantó de un salto y dijo a sus consejeros: «¿No arrojamos a 3 hombres atados en medio del fuego?» Ellos respondieron al rey: «Ciertamente, oh rey». Él respondió: «Miren, veo a 4 hombres desatados caminando en medio del fuego, y no están heridos, y la apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses». Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo le pareció increíble que hubieran salido ilesos, sino que también le pareció increíble que hubiera 4 de ellos. El cuarto parecía ser un hijo de Dios, implicando que era el Cristo. Nabucodonosor nos dice que la 4ª persona era un hijo de Dios. Durante la parte más difícil de su prueba, Jesús estaba allí con ellos físicamente, en medio de su prueba en el horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abednego pueden o no haber sabido que el Hijo de Dios estaba con ellos, aunque hubo momentos en que fueron conscientes de la presencia de Jesús en sus aflicciones. Leemos: «Veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego». Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los mantenían juntos fueron quemadas por el fuego. Dios es capaz de sorprender a aquellos cuyos corazones están más endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Aquel que hizo el alma puede hacer que su espada se acerque a Él, incluso al tirano más grande. El horno era grande de modo que tenían espacio para caminar, estaban ilesos de modo que podían caminar, sus mentes estaban tranquilas de modo que fueron capaces de caminar como en un paraíso o jardín de placer. La respuesta a esto es sí, no se estaban esforzando por salir, encontrándose ilesos. En cambio, caminaron despreocupados en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió en el fuego también los libraría de él. Nabucodonosor cometió el error de pensar que era el ser más poderoso del mundo, pero aquí conoció a un ser más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto sobre él? Todavía tenía confianza para exigir que otros lo adoraran, como si no hubiera visto nada. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí». Entonces, Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Los capitanes, gobernadores y consejeros del rey se reunieron alrededor de él y vieron que en cuanto a estos hombres, el fuego no tuvo ningún efecto sobre sus cuerpos. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no estaban dañadas, y ni siquiera el olor a humo estaba en ellos. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado fueron divinamente rescatados, los convocó. Ningún solo cabello en sus cabezas fue quemado en el proceso. Es increíble que alguien haya sobrevivido siquiera un segundo dentro del horno cuando tantos otros murieron justo en la entrada. Dios puede librarnos de una prueba o milagrosamente sostenernos y fortalecernos en un juicio. Nos impresiona la fe de estos hombres en el Dios verdadero. Su respuesta en medio del juicio confirmó 3 cosas: su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios, que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, su fe, como se revela por su confianza en el único que tenía el poder de librarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios para los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos, pero también sabemos que no siempre actúa de esta manera.
De acuerdo con Romanos, capítulo 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por otras razones desconocidas. No siempre entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Job, a pesar de experimentar increíble dolor, casi insuperable agonía y sufrimiento, fue capaz de decir: aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. También sabemos que Dios no siempre nos garantiza que nunca sufriremos o moriremos, pero promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que en tiempos de adversidad y persecución debemos adoptar la actitud de estos tres jóvenes. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has establecido. Daniel, capítulo 3, versículo 18. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, debemos tener fe en Dios y perseverar en nuestra fe. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás dichas. El hecho de que el fuego no haya consumido a Sadrac, Mesac y Abednego sorprendió a Nabucodonosor. La cuestión es que cuando caminamos por fe, podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Nos mantendrá en movimiento, eventualmente nos liberará y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos dolor, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el fin. La vida después de la muerte es su garantía para todos los que lo aman y obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han sido cautivados por la increíble historia de Sadrac, Mesac y Abednego, tres jóvenes que enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadrac, Mesac y Abednego en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestro tiempo: la desobediencia civil. Esto implica oposición personal y deliberada a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey nunca sería el mismo nuevamente. Abandonó el Dios que había adorado en favor del Dios del pueblo que había perseguido anteriormente. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben pedir al Señor que les muestre vislumbres regulares de su poder y gloria. Cuando Él hace esto, se vuelve mucho más simple canalizar nuestro celo en servir al único Dios que realmente existe. Daniel, capítulo 3, versículos 28 al 30 dice: Nabucodonosor respondió: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en Él. Confiaron en Él y en Él confiaron. Violaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios, además de su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será cortada en pedazos y sus casas serán hechas un montón de escombros, porque no hay otro Dios que sea capaz de salvar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Jesús es mencionado algunas veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no se le refiere por ese nombre ni aparece de la misma forma que en el Nuevo Testamento. No obstante, está presente en el Antiguo Testamento. La presencia de Cristo en el Antiguo Testamento está enfatizada en toda la Santa Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él. En Juan, capítulo 5, versículo 46, después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla sobre Él. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque Él escribió sobre mí, dijo. De acuerdo con Jesús,
La obra de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos siempre ha apuntado hacia Él. Otro momento en que Jesús mostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Según algunos relatos, más de 300 profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y fueron cumplidas por Él en su vida en la tierra. Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías, capítulo 7, versículo 14, su nacimiento terrenal, ministerio e incluso la manera en que moriría. Jesús sorprendió al establecimiento religioso cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó Isaías, capítulo 61, concluyendo con el comentario: «Este texto se ha cumplido hoy ante ustedes». Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 21. La vida de José es otra que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento se doblan como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham pronunció estas palabras proféticas en respuesta a la pregunta de Isaac sobre un cordero: «Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Jesús no solo es mencionado en el Nuevo Testamento, también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Podríamos decir que Jesús es la razón de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala la oferta de Dios de reconciliación, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos enseñan que cuando somos fieles a Dios, incluso cuando eso significa enfrentar la persecución, Él siempre estará con nosotros. Esta historia también es un tipo de Jesucristo. Él también fue fiel a Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte. Fue crucificado por sus enemigos, pero Dios lo resucitó de los muertos. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que siempre debemos ser fieles a Dios, independientemente de las circunstancias. Envía este video a un amigo, deja tu like y gracias por ver.